Macrometer, como ustedes saben, fabrica medidores desde 1955, medidores de flujo y de nuevo, aunque estamos hablando en esta primera hora, estamos hablando de aplicaciones de agricultura. Cuando tenemos una necesidad de medición de flujo, lo primero que pensamos es en agua, pero pues hay que considerar que hay diferentes tipos de agua que son agua de agua cruda, agua limpia, agua residual, agua con contenidos justamente con fertilizante, agua que puede traer tierra de lavado de algún reservorio, etcétera, diferentes tipos. Entonces, por eso tenemos diferentes productos y diferentes soluciones para medir flujo y también para medir gases, en el caso, por ejemplo, de que tengamos algún sistema de cogeneración o que nuestro proceso incluya alguna parte de generación o trabajo con algún gas o vapor. Entonces, como les decía, con la idea de ser dinámicos y que en este primer bloque veamos ejemplos de productos y aplicaciones, apuntando a que en el segundo bloque o en la segunda mitad de la hora podamos justamente evaluar y discutir la aplicación de estos productos. Entonces, en la gestión de recursos hídricos o de recursos, digamos, de medición de flujo, vamos a encontrar que la razón por la cual los usuarios miden el agua puede ser diferente dependiendo de tanto del negocio que sea la empresa como de la división en la que estamos trabajando, porque dentro de una misma organización podemos tener diferentes razones para medir el flujo con el que estamos trabajando. Principalmente es facturación y contabilidad, es decir, agua que a alguien se le está cobrando o que hay que pagarle a alguien y queremos estar seguros de que la cantidad es correcta. Puede ser por conservación en el sentido de que necesitamos ser eficientes porque a lo mejor no tenemos mucho, sobre todo en estos tiempos, a lo mejor no tenemos mucha agua disponible, entonces es importante que nosotros estemos monitoreando cuánto se está consumiendo. Regulación y asignaciones se refiere a que hay diferentes certificaciones o diferentes casos en los que el usuario necesita cumplir con la medición de flujo para mantener ya sea sus licencias de exportación o alguna otra restricción gubernamental en donde ellos necesiten tener el control de cuánta agua están consumiendo y cuánta agua están a lo mejor regresando. Planificación y desarrollo. Esta es esencial cuando nosotros tenemos considerado cuánta agua vamos a consumir a lo largo del año, a lo mejor en un proyecto agrícola o cuánto vamos a poder crecer nuestro proyecto. Primero necesitamos saber cuánto estamos consumiendo. Y la última, que es la del día a día, operaciones y medición. Nosotros necesitamos estar monitoreando nuestro proceso para saber que estamos trabajando en condiciones nominales, que estamos, de nuevo, en el caso de agricultura, que estamos regando la cantidad correcta de agua y que vamos a tener la mezcla correcta de agua y fertilizante para tener el mayor alcance en la producción. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros normalmente cuando tenemos pensada la medición de flujo, es justamente cuando consideramos a lo mejor la entrada y la salida, ¿no? ¿Cuánta agua es la que estoy utilizando y cuánta agua es la que estoy mandando a lo mejor de regreso al efluente después del tratamiento, a lo mejor el agua que tengo que regresar al drenaje de la municipalidad, etcétera, para poder hacer mi balance? Pero dependiendo del tipo de proyecto agrícola que nosotros tengamos, y a esto me refiero que hoy en día, entre más tecnificado sea el proyecto, más puntos de control vamos a necesitar para mantener una eficiencia. Entonces, dándoles un ejemplo de listando las diferentes aplicaciones en donde podemos tener la necesidad de la medición de flujo,
pues es precisamente cuando inicialmente pensamos en el bombeo del pozo o la llegada de agua, a lo mejor de nuestro punto de extracción, la descarga de un tanque de agua, por supuesto, el bombeo de un río, etcétera. Diferentes formas en las que nosotros podemos obtener el flujo con el que vamos a trabajar. Y luego entra la parte en donde vamos a empezar a hacer la distribución de nuestro flujo en nuestro proyecto. Puede ser por irrigación, puede ser por pivote, podemos tener un sistema de hidroponía, podemos tener diferentes sistemas en donde hacemos una separación de distribución de agua, estableciendo turnos de riego, definiendo los horarios en los que se tiene que realizar este riego, las zonas en donde va a tocar y el cómo vamos a distribuir el recurso. Justamente por eso aquí en la parte del medio, a veces como fase intermedia, tenemos que hay una distribución de cómo estamos nosotros repartiendo el flujo. Puede ser que tenemos después de que tomamos el agua, hicimos el llenado de un reservorio, porque luego de ese reservorio vamos a repartir el agua a diferentes cultivos. A lo mejor vamos a necesitar hacer un balance hidráulico de cuánta agua estoy extrayendo del pozo y cuánta agua está entrando, de hecho, a mi planta productiva, justamente para ver si tengo alguna pérdida en el camino, si tengo alguna fuga de donde estoy obteniendo y de donde está llegando. Y luego tengo otros procesos que pueden estar involucrados con medición de flujo, dependiendo del tipo de proyecto, que puede ser la medición de lácteos o de, ¿cómo se llama?, de lagunas lácteas. Podemos tener entradas y salidas a un segundo proceso, podemos tener a lo mejor el monitoreo de cuánta agua tenemos que reponer por evapotranspiración y entonces justamente compensar el riego considerando eso. Y por último, dependiendo de lo que tengamos que cumplir, vamos a tener que medir cuánta agua, perdón, ¿puede cerrar el micrófono? Cuánta agua entra a nuestra planta de tratamiento si es que la tenemos, cuánta agua residual estamos produciendo o si estamos teniendo a lo mejor productos alternos, como en algunos casos puede ser una vinaza o algún otro fluido que podamos medir y que a lo mejor sea importante que tengamos control. Por darles un ejemplo, este es un diagrama muy sencillo del proceso de la caña de azúcar. Y la razón por la que se los estoy mostrando es porque precisamente este es uno de los casos en donde el proceso del ingenio lleva varios pasos dentro de un solo proyecto. Y justamente la parte de agricultura, en estricta teoría, empezaría y termina en esta esquina superior izquierda, en donde se realizó la plantación, el riego, la fertilización, etcétera, de la planta y luego se hace el cultivo. Pero hay que considerar que en este caso, justamente después de este proceso, hay un proceso industrial en donde nosotros podemos tener una participación con productos de Macrometer en el sentido de que a lo mejor en esta primera parte, perdón, de riego utilizamos medidores de propela para monitorear cuánta agua se utilizó. A lo mejor en la parte de justamente cuando se está haciendo la primera parte del proceso, a lo mejor cuánta agua se está agregando para este proceso de triturado. Después tenemos una caldera en donde nosotros podemos medir el combustible, podemos medir el vapor de salida y podemos medir el líquido de entrada. Entonces, seguimos encontrando más puntos en donde vamos a necesitar esto. A lo mejor en la parte de almacenamiento y clarificación tenemos sistemas de control de temperatura, sistemas de eh, enfriamiento de alto volumen. Entonces ahí también podemos tener oportunidad de medición de flujo. En términos generales,
la intención de mostrarles un gráfico como este es precisamente el ver que en un caso como este, el proceso o las posibilidades de aplicación de productos macroventer, aún siendo agricultura, no terminan aquí arriba, sino que todavía en este proceso sigue habiendo más posibilidades. Una parte importante es, yo sé que la letra está muy pequeña aquí, pero les voy a compartir una copia. Tenemos que identificar, por ejemplo, con una matriz de producto como la que tenemos aquí, justamente en dónde tenemos Macrometer la mejor posibilidad de ofrecer un producto que atienda la solución que necesita el usuario. Como decíamos al principio, si su necesidad es a lo mejor el monitoreo de eh, la producción nominal de vapor para estar seguro de que estamos trabajando con la producción o la eficiencia correcta, entonces ahí vamos a encontrar que dentro de los productos que tenemos, la mejor opción van a ser los medidores de diferencial de presión Beacon y WaferCon, justamente por el tipo de producto que es y las características. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Si lo que me interesa es medir el agua con máxima precisión, entonces definitivamente el Ultramag y el Duramax son los candidatos para esta aplicación. A lo mejor aquí, como ustedes ven, el FPI está marcado con una observación de costo, y esto se refiere a que cuando estamos trabajando con líneas de diámetros relativamente medianos, es decir, menores a 20 pulgadas, la relación de costo-beneficio puede no ser tan notoria utilizando un FPI, a menos de que los costos de instalación sean muy altos. Fuera de eso, pues obviamente un Ultramag o un Duramag pueden ser la opción. Pero el FPI, su valor empieza cuando nosotros tenemos diámetros grandes. Entonces, en términos generales, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, podemos encontrar diferentes aplicaciones que requieran de nuestros productos, y justamente vamos a encontrar dentro de las diferentes capacidades que tenemos diferentes opciones para poder suplir la necesidad de cada aplicación. Si es monitoreo de procesos continuos, muy probablemente vamos a necesitar, perdón, hay un micrófono abierto. Gracias. Una disculpa. En el caso, por ejemplo, de que sea agua que necesitamos facturar o que necesitamos asegurarnos de el consumo para saber que estamos pagando la cantidad correcta, es donde vamos a necesitar la mayor precisión, que es donde vamos a seleccionar un Ultramag. En el caso de que sea algo que estamos midiendo de forma remota, que a lo mejor no es necesario tener un control absoluto, podemos utilizar medidores de propela en el sentido de que 2% de precisión sea suficiente. Cuando necesitamos medir hidrocarburos o cuestiones de aire, es cuando vamos a necesitar los medidores de diferencial de presión. Bueno, el cómo nosotros vamos a seleccionar cada producto para cada aplicación, pues es justamente conforme a lo que vamos a ver dentro de las características técnicas de cada uno. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un medidor Duramag, que vamos a encontrar que va de 2 a 12 pulgadas, justamente es donde nosotros tenemos que empezar a considerar este rango de aplicación para lo que podemos aplicar. Después vamos a evaluar, como les decía, la precisión del equipo, el tipo de conexión que tenemos disponible, en el caso de la conexión al proceso, las capacidades que tenemos, como en este caso la precisión, la salida de pulsos y la conexión con equipos de telemetría, para poder decir, ok, este es un medidor
que es bastante robusto en su construcción y que como opera con baterías, yo lo puedo utilizar en una aplicación en donde no va a haber un monitoreo instantáneo de lo que estamos midiendo, pero vamos a tener el control de cuál ha sido el consumo en este punto de medición a lo largo del tiempo. A lo mejor, Enrique, sí, perdón, Enrique. Bueno, primero que nada, buen día. No, no soy moderador ni mucho menos, pero hay una pregunta ahí de hace un par de minutos de don Tomás García. perdón. Si quieren, como les decía, la intención es avanzar en esta primera media hora y ahorita ya me enfoco en preguntas y puntos de discusión de las aplicaciones. Entonces, ya, gracias por la información. Ahorita en 10 minutos más ya vemos el punto. Perdón, les decía, conociendo las características del medidor Duramag, vamos a poder evaluar algunas de las aplicaciones en donde los podemos usar. En puntos de bombeo, a lo mejor en la descarga eh, de repositorios que están lejos del acceso a la corriente eléctrica. Y entonces vamos a tener la ventaja de que vamos a tener una lectura con un error de más o menos 1% y vamos a tener la capacidad de conectar los sistemas de telemetría. A lo mejor requerimos más precisión y entonces ahí es donde nos vamos a ir con un Ultramag, cuando, como les decía, cuando queremos estar seguros de que eh, el agua que estamos usando en el proceso es la suficiente o que estamos pagando lo correcto, entonces vamos a irnos con una precisión del 0.5% o incluso se puede pedir con un 0.2% de error, una calibración especial. Entonces, esto es justamente en la aplicación cuando necesitamos el mayor nivel de precisión en la medición y obviamente trabajar con condiciones a lo mejor más difíciles. A lo mejor en nuestra planta de tratamiento queremos medir el flujo de entrada, el Ultramag es el medidor idóneo para esta aplicación. A lo mejor necesitamos trabajar con eh, algún equipo de automatización que necesita una respuesta instantánea de la medición. Justamente con un Ultramag podemos hacer esta parte. A lo mejor, una de las cosas que tenemos que considerar dentro de nuestro proyecto es el costo de la instalación. Entonces, en ese sentido, si tenemos la necesidad de precisión y tenemos la presencia, a lo mejor, de limitantes de acceso al punto, de costos muy altos de instalación, sobre todo cuando la tubería es grande, se necesitan cuadrillas de muchas personas e incluso el uso de maquinaria pesada, pues es ahí donde los medidores de inserción y los medidores de silleta son funcionales, donde se instalan haciendo una perforación en la parte de arriba del tubo y se instala ya sea un medidor de perfil completo FPI o un medidor de un solo punto SPI, con la diferencia de que el FPI va a darnos una precisión del 0.5% y el SPI nos va a dar 2%. Como les decía, otra opción disponible son los medidores de silleta, ya sea en formato mecánico o electromagnético. De nuevo, cuando se trata de cubrir la necesidad y a lo mejor reducir el costo de instalación porque no queremos hacer el corte de la tubería, soldar bridas, poner extensores y a lo mejor cargar un medidor de 4 o 6 pulgadas entre varias personas, pues justamente un medidor de silleta nos va a dar la opción de hacer un corte en la parte superior de la tubería para insertar ya sea la propela o el sensor electromagnético y pues vamos a tener nuestra precisión de hasta más o menos 1% y las ventajas de los medidores electromagnéticos de carrete sin haber ¿cómo se llama? Sin haber necesitado de todo el proceso de instalación de un medidor de carrete
que conlleva, como les decía, el corte de la tubería y todas estas cuestiones de, adaptaciones. Una vez que este equipo queda instalado, justamente, perdón, se revolvió aquí un poquito la presentación. Justamente nos va a dar la ventaja de que una sola persona puede instalar y darle servicio a un equipo de estos, justamente al hacer el corte y apretar los cinturones de ajuste del equipo. Y por último, pues evidentemente nuestro producto o nuestro caballo de batalla, como solemos decir, dentro de las aplicaciones de agricultura, pues son nuestros medidores de propela. Por favor. Que son una tecnología probada y que nos va a dar varias opciones de aplicación y de funcionamiento. El formato más común en el que nosotros tenemos los medidores de propela va a ser en un carrete con 2 bridas, pero también contamos con el formato, como se ve aquí en la imagen, de silleta para facilitar o reducir costos de instalación. Tenemos también medidores de propela con terminaciones roscadas, con terminaciones para fijarlo a tuberías, etcétera. Diferentes tipos de medidor de propela y tenemos la flexibilidad de que el registro estándar que tiene el medidor de propela es mecánico en las unidades de medida que se requieran dependiendo del país, que pueden ser galones o pueden ser unidades métricas, pero también tenemos la opción de utilizar un registro digital, de nuevo con las unidades de medida que se requieran, y con las salidas de datos, pues evidentemente de salidas de pulsos, salidas 420 miliamperes para la conexión a sistemas de telemetría. Entonces, ahora sí, perdón, regresando a justamente a lo que preguntaban. Señor García, por favor. Tomás. Perdón, creo que quizá hay una confusión, ¿no? Pero no tengo, quizá por un error que tengo la mano levantada, perdón. Ok, no hay problema. Mis excusas. Bueno, sí, no hay ningún problema. Y por último, pues evidentemente dentro de, como les decía, dentro de las aplicaciones que podríamos encontrar en un sistema de riego muy elaborado, puede ser la necesidad de medir algún gas de cogeneración. Y entonces esto en lo que va a resultar es que se necesite un beacon, que pues ustedes saben que es un medidor por diferencial de presión, que nos va a ayudar a medir todo lo que no podemos medir con los medidores de propela y electromagnéticos. Si estamos utilizando el vapor, por ejemplo, de una caldera, si estamos midiendo a lo mejor el diésel que utilizamos para alguna maquinaria en el proceso o en la caldera, si estamos midiendo a lo mejor algún gas de nuestra planta de tratamiento, etcétera, es ahí donde nosotros podemos utilizar un medidor beacon que pues nos va a dar diferentes ventajas en la aplicación, porque al igual que la mayoría de los productos de Macrometer, vamos a necesitar menos tramos rectos antes y después que comparativamente con otros productos de la competencia. Entonces, con la intención de ayudarles a identificar oportunidades de aplicaciones o de mejorías
en un sistema de irrigación o un sistema de riego diagonal industrial, como es el caso de la caña de azúcar. A mí me gustaría saber, dentro de las inquietudes que ustedes puedan tener o dentro de las aplicaciones con las que han trabajado, cuáles pueden ser los puntos de interés o de duda para seleccionar un producto Macrometer en alguno de los casos, por ejemplo. Me gustaría ver si hay alguna duda. Sí, adelante, Alejandro. Buenos días, mucho gusto. ¿Me escucha? Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Soy Alejandro Figueroa y represento a la empresa Topke en Guatemala. Mi duda está basada ahorita en los FPI, SPI que mencionaste. Si, digamos, yo tengo tuberías ya de mucho tiempo de estar instaladas, ¿qué experiencia han tenido ustedes con la perforación de las mismas? Siendo a veces material ya sea de PVC o de hierro negro. Excelente pregunta. Justamente en el caso de el FPI en particular, cuando nosotros estamos trabajando o nos enfrentamos a tuberías dañadas, justamente la preocupación es de que a la hora de que tratamos nosotros de hacer la adecuación para instalar un medidor, la tubería no soporte el estrés del proceso, es decir, que lo estamos cortando, que le estemos, o simplemente no está lo suficientemente buena para soldar de las bridas de conexión. Y entonces, en ese sentido, sí tenemos aplicaciones registradas. En lo que estoy hablando contigo, estoy buscando una presentación donde está ese dato, Gracias. pero justamente el FPI es un producto que es, o los medidores de inserción en general de Macrometer también, los medidores de silleta, son bastante prácticos en este sentido porque justamente el hacer una perforación pequeña o relativamente pequeña comparada con el diámetro de una tubería completa, le genera menos estrés que, que el hacer todo el corte. En este caso, por ejemplo, la imagen que les voy a mostrar, déjenme pegarla rápidamente en la presentación. Es un caso en el que justamente los usuarios se enfrentan a un punto en donde la tubería está muy dañada y hay un medidor que dejó de funcionar, pero no lo quieren reemplazar porque no pueden, en este caso, cerrar las válvulas de corte. Justamente porque el miedo, como ustedes ven en esta imagen, la tubería está muy oxidada en algunos puntos y entonces el estrés de cerrar una válvula presenta un riesgo de romper la tubería o de trozarlo. Entonces, el instalar un FPI permite que sin alterar el resto de la configuración de la tubería, se haya podido instalar el medidor y recuperar el punto de medición. Ahora, en particular, en cuanto a lo que preguntan, si la tubería está muy, muy dañada, nosotros podemos utilizar silletas o cinturones de refuerzo para poder darle un poquito más de estructura a la tubería en el punto donde vamos a instalar el equipo. Y de nuevo, obviamente haciendo el corte de la manera más cuidadosa, vamos a poder lograr poder instalar el medidor. Y sin duda va a ser menos riesgoso que el tratar de hacer la instalación de un medidor de carrete completo, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Y mi segunda pregunta es en relación a los medidores de propela. Nosotros acá en Guatemala utilizamos muchos pozos en la costa sur para lo que es riego, ¿sí? Muchas veces hay algunos pozos que puedan tener una
un porcentaje de producción de sólidos, en este caso arenas, que pueden ser medianas o finas, ¿sí? En caudales que van desde 1.500 hasta 2.700 galones por minuto. La pregunta es, ¿el de Propela es el más indicado cuando tenemos esta presencia de sólidos como arenas, o recomiendan ustedes la utilización de otro de sus modelos? Definitivamente cuando estamos trabajando con sólidos, el medidor más robusto es el Ultramag. Y no nada más se trata de que sea robusto en el sentido de cómo está construido, sino que al ser el medidor de paso completo y no tener una restricción o un mecanismo que requiera mantenimiento, pues esto evidentemente nos va a facilitar el que puedan pasar sólidos por ahí sin tantas afectaciones. Igual, el liner con el que está construido va a tolerar la abrasión de los sólidos que puedan pasar por ahí. Ahora, como regla general, cuando estamos trabajando con sólidos, hay varios factores que hay que considerar, porque normalmente lo primero en lo que pensamos es qué porcentaje de sólidos hay en el agua que estoy utilizando, si es del 20% o el 30%, etcétera. Pero en realidad lo que más nos interesa es ver cuál es el comportamiento del flujo con estos sólidos. Hacia donde trato de ir es los medidores mecánicos, electromagnéticos, ultrasónicos, van a medir la velocidad del flujo. Entonces, mientras la velocidad del flujo esté dentro del rango de medición, lo vamos a poder seguir midiendo. Por ejemplo, si en el medidor que ustedes ven en esta imagen pasara, yo qué sé, alguna cantidad de piedras grandes, digamos, del tamaño de una pelota de tenis, mientras el flujo siga manteniendo su movimiento y su conductividad, vamos a poder seguirlo midiendo, a pesar de que estos sólidos representen, yo qué sé, 30% dentro del flujo. Y esto es porque obviamente, digamos que si son rocas de grava, no van a afectar el cómo se va a mover el flujo o la velocidad a la que se está moviendo, sino simplemente van a ser pues ahora sí que una afectación, digamos, en el proceso. En el caso de arena, justamente es un tema similar. La arena, más o menos como la arena sílica, no va a causar una adhesión mayor dentro del flujo, no le va a cambiar tanto la dinámica, y mientras sigamos teniendo el rango de velocidad, que en el caso de las propelas es de 1 pie por segundo para poder estar dentro del rango de medición, y en el caso de nuestros electromagnéticos es de 0.3 pies por segundo. Entonces, mientras estemos dentro de esos rangos de movimiento, vamos a poder seguir trabajando. Ahora, hay otros sólidos que son un poco más complicados para tomar en cuenta. Como yo les digo, en el medidor de propela, nosotros vemos que por la geometría que tiene, en términos generales pueden pasar piedras o arena sin tener alguna restricción. Si a lo mejor los sólidos o el tipo de agua que estamos pasando por el medidor tiene residuos orgánicos, entonces a lo mejor sí tenemos algún poco de riesgo de adhesión en la parte de los embalajes, por ejemplo, lo cual pues simplemente significa que vamos a tener que darle mantenimiento eventualmente, por lo cual pues un medidor de silleta puede ser muy cómodo para retirarlo, limpiar el mecanismo y volverlo a insertar. Pero lo que sí puede ser un riesgo mayor es, por ejemplo, cosas que puedan quedarse atoradas aún con esta geometría. Una rama, por ejemplo, o a lo mejor algún trozo de tela o cinta que pudiera pasar, por ejemplo, como sale de repente en algunas presas, pues sí, eso pudiera ser un riesgo de afectación al medidor de propela. Regresando a la pregunta,
Si, si el flujo de la bomba está dentro del rango para el medidor de la propela, y si lo único que estamos o que nos preocupa es la salida de arena, no hay ningún problema. El medidor de propela puede con la aplicación sin mayor problema. Si ya es un tema más como de residuos orgánicos o alguna otra cuestión que pueda atorarse en la propela, ahí sí hay que considerarlo o usar un electromagnético de paso completo. Ok, muchas gracias. Y muchos de estos pozos que nosotros utilizamos, los clientes bombean a reservorios, o sea, salida libre. ¿Cuál es el diámetro o la distancia, perdón, mínima hacia donde va a estar el punto de salida para que no tengamos mediciones erróneas? Bueno, los medidores de macrómetro van a requerir menos tramos rectos antes y después. En el caso, por ejemplo, de los medidores de propela, en la mayoría de los casos vamos a necesitar 5 diámetros antes y 1 o 0 diámetros después. Lo que sí es clave, y sobre todo como mencionas, muchas gracias por la salida de descarga libre, es que en el punto de medición la tubería tiene que estar completamente llena. Entonces, por ejemplo, si tenemos justamente una descarga libre, nosotros podemos tener, por ejemplo, como está aquí, el medidor en vertical hacia arriba y luego tener la descarga inmediatamente después y no haber ningún problema porque no hay una afectación. Lo que más nos debe de preocupar para tener mediciones incorrectas o inestables es no tener llena la tubería en el punto de medición o tener puntos de turbulencia muy agresivos antes del medidor. Puntos de turbulencia muy agresivos, me estoy refiriendo justamente a la bomba, por ejemplo. eh, Normalmente con un medidor de propelas hay que alejarse como 5 diámetros al menos. En el caso del Ultramag, podemos estar un poquito más cerca a 2 diámetros y aún así tener una medición precisa. Pero si tenemos, por ejemplo, válvulas de control hidráulico que estén actuando constantemente, la geometría de esa válvula está cambiando constantemente y eso se va a reflejar en la medición, porque entonces nosotros vamos a ver que el medidor va a estar eh, leyendo un flujo inestable, un flujo que está variando constantemente. Entonces ahí tenemos que alejarnos lo más posible. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, de una válvula con actuador, hasta 20 diámetros para asegurarnos de que el flujo vuelva a ser laminar, o podemos utilizar correctores de flujo adentro del tubo para ayudar a corregir el flujo antes del medidor de propel. Entonces, volviendo a la pregunta, en el caso de una descarga libre, una vez que el agua ya pasó por el punto de medición y la línea está llena en ese punto, no hay ningún problema, no hay una limitante de distancia. Eh, Pueden ser 0 diámetros y el agua se puede ir, bueno, no 0, 1 diámetro, perdón, y el agua se puede ir directamente a descarga. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Perdón. ¿Tienen la intención, como les digo, del ejercicio es que tengan ustedes claro el cómo se pueden identificar aplicaciones para diferentes tecnologías de medidores y, de nuevo, justamente como revisamos ahorita con las preguntas, puntos de aplicación en donde una u otra tecnología pudieran tener alguna limitante por lo mismo. ¿Nadie tiene dudas?
Pues, perdón, ya que ya me volví tan preguntón. Adelante, para eso estoy. Cabal, precisamente estábamos evaluando con unos clientes el poder sacar mucha información de pozos que están retirados, en el caso de caña de azúcar, aquí en Guatemala, que es la agroindustria. La mayoría de esos equipos por el momento son movidos por motores a combustión interna diésel. La pregunta es, todos los modelos que ustedes tienen ya por la tecnología que se está viendo, todos traen para poder sacar señal y mandarla a un panel de control que yo ya tendría armado y de ahí enviárselo por telemetría a los clientes. O sea, la pregunta básica es si todos ya traen el puerto de entrada para poder colocar, no sé, va a ser qué tipo de cable, TCJ o algo así para poder sacar la información, ya ponerla en un panel y del panel para allá, pues ya me encargo yo de mandarla con telemetría. En todos tenemos opción y la respuesta completa es, dependiendo del modelo, sí tenemos opciones para salidas de señales. En el caso, por ejemplo, del Ultramag, las salidas por default son de pulsos y 420 miliamperes y opcionalmente también tenemos salidas de Modbus y HART. En el caso del Duramag y de los medidores de Propela, son salidas opcionales, pensando en que justamente la naturaleza de estos medidores es que estén instalados en algún lugar en donde no van a tener alguna conexión adicional. Por eso es como opcional el tener las salidas de señales. Pero sí, tanto en el Duramag, como en el FPI, como en el SPI, como en los medidores de silleta, tenemos la posibilidad de obtener salidas de pulsos y salidas de 420 miliamperes para conectarlos a algún sistema de telemetría. Adicionalmente, ahorita no tengo el brochure listo, pero en la segunda mitad del año vamos a tener disponible ya una unidad de comunicación propia de Macrometer, justo para solventar lo que mencionas, que puedan monitorear los equipos a distancia vía celular. Ok, gracias. Con esto me lleva, con lo último que mencionas, me lleva a una pregunta adicional. ¿Manejan ustedes también tensiómetros para las mediciones de la humedad en tierra que, digamos, pudiéramos adicionarlos ahí? Porque eso es lo importante. O sea, yo puedo saber que estoy regando tanta agua, pero tengo que ver el resultado del campo. ¿Tienen ustedes tensiómetros? No, señor. Tenemos solamente los medidores, pero el equipo de telemetría que vamos a tener va a tener una entrada de señal de 5 volts. Entonces, ahora sigue utilizando el medidor de flujo con el equipo de telemetría y el tensiómetro que sea de tu elección con su panel solar. Se va a poder mandar la señal en conjunto. Ok, gracias. No, nada. Tengo aquí una pregunta en el chat por parte de Enrique Lee. Si me solicitan un medidor de Propela, pero me dicen que la tubería está parcialmente llena, ¿cuál sería el mínimo de llenado de la tubería para garantizar una correcta medición? Ok, Enrique, es justamente lo que está en la pantalla. El principio de medición de área por velocidad, que de nuevo es para medidores mecánicos, ultrasónicos y electromagnéticos de paso completo, la manera en la que trabajamos es de que se mide la velocidad del flujo y se calcula el volumen sobre del área útil de la tubería. Cuando la tubería está parcialmente llena, el medidor no lo sabe, particularmente un medidor de Propela. Su medición está basada en el paso del volumen completo de la tubería, y la Propela va a girar cierta cantidad de revoluciones dependiendo de la velocidad del flujo, y de ahí es de donde nos va a dar el volumen que está pasando. Entonces, con la misma velocidad de flujo, las mismas revoluciones, una Propela de 8 pulgadas nos va a dar, por así decirlo, 10 litros por segundo, cuando a lo mejor una Propela de 4 pulgadas con la misma cantidad de revoluciones nos va a dar 5 litros por segundo. Ahora bien,
el flujo de un tubo lleno o la manera en la que se mueve el agua en un tubo lleno es bastante uniforme, con la velocidad más alta al centro y la menor velocidad en los bordes. Entonces se mueve prácticamente de una manera másica, constante en la mayoría de los casos. Cuando la tubería se encuentra a menos del 100%, la dinámica del movimiento del agua cambia. Entonces el agua superficial se mueve más rápido que el agua inferior. Entonces, para el medidor, el efecto puede ser que el flujo incluso se esté desplazando a una velocidad mayor que cuando está contenido, justamente porque está el tubo lleno, y pues la lectura del medidor va a seguir considerando el único parámetro que conoce, que es el tubo lleno. Entonces, en ese sentido, lo que se recomienda es, en el punto de medición, hacer una trampa de agua como las que tenemos aquí en la imagen, el hacerle, por ejemplo, un cuello de ganso, o el darle una inclinación positiva a la tubería, solo para asegurarnos de que el tubo quede lleno en el punto de medición. Si esta opción no es viable, en la plataforma del agua contamos con otras aplicaciones, con otras soluciones que son, por ejemplo, equipos de Hackflow para medir canales abiertos, canales partial o tuberías que están parcialmente llenas. Son otro tipo de tecnologías para esta aplicación, pero sí, pronto esas tecnologías van a quedar también bajo la administración de Macrometer, pero es una dinámica completamente distinta. Y un punto muy importante que mencionar ahí es justamente las tecnologías de canal abierto pueden medir el tubo cuando está parcialmente lleno, pero en el momento, como van adentro del tubo, en el momento en el que el tubo se llene, podemos tener problemas con la medición otra vez. Entonces, hay que validar más el darle las condiciones propicias de medición a los equipos, que a lo mejor el buscar alguna otra tecnología para compensar el diseño hidráulico en la medida de lo posible. ¿Alguien más tiene alguna duda? Tal vez solo como una duda, sí, perdón, es en el que estás hasta aquí abajo, en el que tiene, por decirlo así, doble cuello de ganso, ya tanto en la entrada como en la salida del medidor. También es válido manejarlo solo con el cuello de ganso en la salida, ¿verdad? Porque ahí ya vas a lograr tener el flujo lleno. ¿Por qué me refiero a esto? Que muchas veces la fuente de agua, que en este caso son pozos mecánicos, están, por decirte, a qué, 10 o 15 metros de donde va a descargar hacia un canal o hacia un reservorio. Entonces, para no tener que gastar, porque el cliente siempre anda viendo de minimizar sus costos, es si en el de hasta abajo, donde tienes el doble cuello de ganso, se puede hacer solo el cuello de ganso de salida, y con eso creo yo que vas a poder tener ya la sección de tubería llena. Es correcto. La razón por la que esto existe, y además una nota importante, y muchas gracias, Alejandro, una nota importante de esto es que esto no solo aplica para Macrometer. Ustedes pueden revisar los equipos electromagnéticos de cualquier marca y van a encontrar exactamente estos diagramas en los manuales de instalación de todas las marcas. Este doble, digamos, esta U para contener el agua, su razón de ser es mantener el tubo lleno aun cuando la línea no está trabajando. Y esto esencialmente es porque muchos o la mayoría de los usuarios, en el momento en el que ven una alarma en el medidor, a veces ni siquiera se toman la molestia de ver de qué se trata la alarma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como bien dices, si esta es una línea de bombeo, en el momento en el que se para el bombeo, la línea se va a quedar vacía, aún si tenemos nada más este cuello de ganso, por ejemplo, o si tenemos la inclinación positiva como esta. En el momento en el que se para la bomba, esta línea se va a vaciar y entonces el medidor nos va a mandar una alerta de tubería vacía. Cuando el bombeo arranque, otra vez se va a llenar la línea
Justamente esa es la función del cuello de ganso. Y entonces el medidor va a medir antes de que el agua se vaya por el cuello de ganso. Entonces va a funcionar de manera correcta. El tema aquí es si al usuario no le gusta ver que el medidor se alarme, entonces sí, hay que poner una U para que esta parte de la tubería siempre quede llena y el usuario esté contento. Si no, podemos poner una línea vertical hacia arriba y de nuevo, creo que en costo, Alejandro, en algunas partes de Veracruz lo que hicieron fue justamente hacer el tren de descarga de la bomba con una inclinación de 5 grados de tubería después del medidor, y eso es suficiente para retener el agua a nivel para que se mida antes de que se vaya a descarga. Y entonces creo que eso salía más económico que poner los doble codos. Excelente, gracias. Sí, tal vez como un comentario y que pues, creo que es importante enriquecer siempre la información de todos. Hay pozos acá en Guatemala pues, que siempre vayan a llegar a tener un pequeño grado o porcentaje, perdón, de hierro y manganeso. Entonces, yo lo que he recomendado mucho a mis clientes es que tengan la salida inclinada y que caiga con una caída libre con altura y que choque en rocas o alguna base de cemento para ir eliminando un poco los minerales. Entonces, así también hemos logrado hacer que ellos entiendan lo importante de la dinámica de mantener siempre el flujo laminar para el tema de medición. Exactamente, y ese es el término. A todos los medidores de flujo, excepto los volumétricos, entre más laminar sea el flujo, más precisa va a ser la medida. Y de nuevo, lo importante está en que le estemos dando al usuario la medida correcta. La mayoría de los medidores van a seguir midiendo, aun si la tubería está a la mitad, perdón. Aun si la tubería está a la mitad, el medidor va a seguir contando, pero va a contar mal. Si hay mucha turbulencia en la línea, vamos a tener la medida inestable. Es como el velocímetro del auto en un camino lleno de baches, pues obviamente el velocímetro está brincando porque está respondiendo a la condición en la que se encuentra. Entonces, el objetivo de estas recomendaciones es procurar la mejor condición posible para la medición. Entonces, sí, esas son recomendaciones. Y obviamente, todo esto está documentado en los manuales de instalación y operación. Muchas gracias. Bueno. Hola. Sí. Hola, Enrique, buenos días. Una pregunta. Sí. Un cliente nos invitó a un proceso, a un proyecto, nos solicitaba un medidor electromagnético, pero la presión de su proceso era entre 2000 y 3000 psi. Creemos que era para inyectar agua en fracking. Para esas presiones, ¿tendríamos alguna solución? 2000 psi. Déjame hacer mi cálculo de bridas, pero creo que con bridas ANSI 300 la libramos, ¿no? Bueno, pero en lo que encuentro aquí la respuesta es, nosotros sí tenemos varios equipos que están en esa aplicación. Normalmente no con presiones tan altas, pero a ver, aquí está la tablita. Bueno, no, así 300 nos deja hasta 750 PSI. Entonces, bueno, definitivamente no hubiéramos podido con un medidor electromagnético porque hubiera tenido que ser para 2000 PSI, tendría que ser ANSI 900. No conozco yo un medidor electromagnético que sea ANSI 900, pero lo que sí te puedo decir es que esa presión la podemos controlar o podemos trabajar con esa presión con un medidor Beacon, porque el medidor Beacon
se diseña para la aplicación específica. Entonces, las bridas, el material, la cédula del metal y todo se especifican para las condiciones de trabajo. Gracias, Enrique. Sí, yo les propuse el BICOM, pero me indicaron que lo querían electromagnético. ¿Tú sabes si en el mercado hay alguna otra marca que sí pueda alcanzar esas presiones para a futuro saber contra quién estamos compitiendo? A mi conocimiento, no. Medidores electromagnéticos con bridas ANSI 900, la verdad es que no lo conozco y no sé si los electrodos de algún medidor electromagnético puedan tolerar esa presión de 2000 PSI, pero voy a investigar. Bueno, voy a dar por terminado el segmento de agricultura. Les agradezco mucho que se hayan unido. Voy a dar 2 minutos de espacio para empezar la siguiente sesión, que es, perdón, ustedes, de aplicaciones industriales, si no me equivoco. Sí, aplicaciones industriales. ¿Ok? Les agradezco mucho el que se hayan unido el día de hoy y bueno, quedo a sus órdenes si tienen alguna duda adicional o comentario respecto a estas aplicaciones.